Gracias por acompañarnos y disfrutar este programa. Más que palabras, saludamos afectuosamente a nuestros amigos de San Diego. Sus comentarios siempre nos enriquecen. Tenemos nuestra página de internet, de igual manera el Facebook. Ya sabe que a nivel nacional nos vemos en cualquier sitio, hora local, 2:30 de la tarde. Y sus comentarios también en su Facebook. Aquí tenemos algunas de las pues los comentarios llamadas Laura Hernández, Ana Zárate y Fernando Gervasio. Muchísimas gracias por ser parte del grupo de los amigos de Más que Palabras. Hoy vamos a platicar acerca del tema cómo se origina el cáncer desde el punto de vista biológico. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Bueno, pues yo creo que no tuvimos mejor invitado que el doctor Ricardo Dueñas, quien está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, bienvenido. Y pues está como la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, doctor? ¿Saber qué es el cáncer o, de alguna manera, cómo surge? Bueno, mira, Vivi, el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa como muchas otras que se va presentando a lo largo de mucho tiempo hasta llegar a manifestarse. Esa sería la pregunta, ¿qué es el cáncer en general? Pero cómo se forma todo esto es realmente lo que yo les quiero platicar el día de hoy. Claro. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es el pH de nuestro organismo a nivel sanguíneo. El pH tiene una escala de 0 o de 1 hasta 14. Pero el pH no neutro que tenemos en todos los seres humanos es más o menos de 7 a 7.4, que sería lo ideal. Lo que haya de ahí para abajo, de 7 hacia abajo, es una acidez, y de ahí para arriba es una alcalinidad. Tenemos que hacer énfasis en estos dos aspectos porque de eso depende todo lo que vamos a hablar. Realmente el hecho de que nosotros tengamos un proceso que se vaya acumulando poco a poco con una cantidad de acidez en nuestro organismo causado por los malos hábitos alimenticios, por el medio ambiente en el que vivimos, por lo que tomamos, por nuestro estilo de vida, va generando un proceso de mayor acidez. Y esa mayor acidez es la que realmente va a generar todo el proceso de enfermedad. Llámense como se llame, pero hoy nos vamos a hablar específicamente del cáncer. El pH está conformado, más bien, las células están entre sí unidas unas con otras y hay un espacio entre una y otra que se llama espacio extracelular. Ese espacio es muy importante porque por ahí corren todos los nutrientes, el oxígeno, las sales, en general todo lo que la célula necesita para su nutrición y su desarrollo y su buen funcionamiento. De ahí depende que ese espacio esté lo más limpio posible. Si ese espacio lo hemos maltratado, llenándolo de ácidos con lo que comemos. ¿Cómo que, doctor? Mira, lo que pasa, Vivi, es que ciertos alimentos son proinflamatorios y generan un proceso de acidez. Es un poquito complicado rápidamente para explicarlo, pero mira, No tiene todo el problema, doctor. Claro, los filtros nuestros, como el hígado, como el pulmón, como los riñones, como el sistema linfático, en su proceso de funcionamiento generan unos desechos tóxicos hacia ese espacio extracelular, que generalmente es la vía por donde se van a excretar. Pero cuando el cuerpo por sí solito no es capaz de dejar salir totalmente esos ácidos se van generando y se van quedando en ese espacio extracelular. Vamos a hablar, el riñón, por ejemplo, produce ácido úrico, que si no se excreta en totalidad, se va acumulando. Los pulmones generan gas carbónico, ácido carbónico, igual. Y así sucesivamente otra serie de desechos. Al momento en que esos ácidos han ido acumulándose poco a poco a lo largo del tiempo, termina generando una acidez a nivel del espacio extracelular. Y eso es lo que produce una situación diferente para la nutrición de las células. La nutrición de las células ya no van a recibir el oxígeno que estaban recibiendo, no van a recibir los nutrientes que estaban recibiendo y sí se están teniendo que acostumbrar a un medio totalmente diferente de cosas ácidas que están a su alrededor. ¿Qué pasa con esto? Las células tienen dos caminos. Una, o se acostumbran a consumir lo que les tocó comer a su alrededor, o dos, tienden a morirse, porque no hay de otra. Entonces esas células que tienden a morirse, pues finalmente se mueren, pero las que tienden a defenderse tienen que mutar para sobrevivir en el medio ácido. Ya no les está llegando suficiente oxígeno porque el espacio está tan congestionado de toxinas
que no les llega el oxígeno. Y entonces el metabolismo de la célula, que antes se realizaba la parte respiratoria por el medio de la mitocondria, ya no es por ahí, sino empiezan a generar un proceso totalmente diferente y prácticamente a alimentarse de lo que es los residuos tóxicos. Es decir, empiezan a comer lo que hay a su alrededor, ya no lo que comían anteriormente. Y entonces mutan, se transforman, cambian su estructura bioquímica dentro de la célula y son lo que se forman células cancerosas. Para que esto suceda, tiene que pasar mucho tiempo, desde luego. Tiene que haber una serie de condiciones, no se formó de un día para otro. Tengo pacientes que me llegan y dicen, yo hace un mes estaba bien y hoy me diagnosticaron un cáncer. El cáncer no se formó en un mes, se formó a lo largo de muchos años atrás y se ha ido manifestando poco a poco hasta hacerse evidente. Pero tiene un proceso largo de duración. Haz de cuenta que el proceso nuestro diario de desechos tóxicos tiene que ser al 100%. Cuando el cuerpo, por alguna razón, no es capaz de someter a ese desecho, va acumulándose un 5, un 10, un 20%, hasta que va generando una acumulación tan grande que ya el proceso extracelular es bastante ácido, es bastante tóxico para el ambiente celular. Entonces ya se alimenta de otras cosas y ya no recibe oxígeno. Entonces esas células cancerosas por eso son tan sensibles a tratamientos con oxígeno, porque no es lo que normalmente deben comer o deben alimentarse. Por eso en ocasiones se puede tratar un paciente con diferentes técnicas de oxigenación, pero también con ciertos nutrientes, porque esas células cancerosas ya no son las mismas que eran antes, ya mutaron, ya se transformaron, ya no son las mismas. Lo que hay que salvar son las demás células que tienen todavía posibilidad de sobrevivir. No sé si tengas alguna pregunta hasta aquí porque es un poquito complicado y complejo. No, estoy súper atenta, doctor. Bueno. Me siento así como en la escuela, ¿no? Cuando tengo un muy buen maestro y de pronto me está haciendo entender cómo está funcionando. Todos sabemos, o por lo menos tratamos de entender que la respiración de las células se da por medio de la mitocondria, que es una estructura de la misma célula. Ella necesita de oxigenación y es la que va a dar todo lo que es la respuesta, y a partir de un ciclo específico, que es el ciclo de Krebs, va a producir la energía de la misma célula. Las células cancerosas ya no tienen ese tipo de mitocondrias, ya carecen de esas estructuras. Entonces empiezan a generar la energía, pero desde otro punto de vista. Hay una respiración que se llama respiración, también obtienen la energía a base de la glucólisis. Por eso es que el azúcar, los derivados del azúcar como tal, productos grasosos, lácteos y otros productos como las carnes rojas son tan tóxicos, que es lo que realmente van a generar mayor inflamación, y esas son los primeros alimentos de las células cancerosas. Ahorita me sigue platicando, claro, porque está muy interesante. Quédese con nosotros, regresamos. Es interesante, hemos tenido vegetarianos y hemos tenido personas que hablan con respecto a nuestra nutrición, y bueno, su esposa es una nutrióloga, además de médico, reconocidísima. Carnes rojas, lácteos, azúcares y harinas refinadas. Sí, este grupo de alimentos generan un proceso inflamatorio dentro del cuerpo humano para un paciente con cáncer y para otras enfermedades crónico-degenerativas. Muchas veces los médicos oncólogos o los médicos tradicionales que no conocemos un poquito de esta estructura de la alimentación y se someten a tratamientos tradicionales como la quimioterapia, la radioterapia, lo primero que le dicen al paciente es: usted tiene que alimentarse muy bien porque tiene que soportar la carga tóxica que va a recibir por medio de la quimio o la radio. ¿Y qué puedo comer, doctor? Coma bien y coma de todo. Primer error. El doctor, el oncólogo, realmente no sabe mucho de nutrición y lo que está tratando es de que el paciente se alimente bien. Pero en estos casos sí es importante que sepan los pacientes qué tipo de alimentos deben consumir. Nosotros hemos tomado como base lo que es la dieta alcalina para este tipo de pacientes. La dieta alcalina es precisamente, como su nombre lo indica, una serie de alimentos que van a alcalinizar el pH del organismo. O sea, acuérdense que ya estamos en una acidez que puede ser muy profunda, muy grave, muy ácida. Vamos a empezar a hacer un proceso alcalino a lo largo de la alimentación con una serie de cambios en su estilo de vida que nos van a llevar a una alcalinización poco a poco, o por lo menos un pH neutro, para que el paciente tenga esa mejor respuesta. Mientras que haya un pH alcalino, evitamos varias cosas. Primero,
que no haya reproducción de virus, bacterias, hongos, que son microorganismos oportunistas en un paciente deprimido inmunológicamente hablando como un paciente con cáncer. Segundo, que su estructura o alrededor de la célula no sean las condiciones, más bien, vamos a mejorar las condiciones alrededor de la célula para que esa célula pueda volver a nutrirse, o por lo menos las células que estén en buenas condiciones se nutran de mejor manera y no tiendan a ser cancerosas. Y tercero, vamos a aprovechar para que la célula funcione y vamos a limpiar el espacio extracelular para desechar toda esa cantidad de tóxicos. Entonces esos alimentos que mencionábamos pues causan un efecto acidificante y por eso no son convenientes. ¿Cuál es la dieta alcalina? Pues casi 100% vegetariana, aunque es un proceso de llevar al paciente hacia la alcalinización. Esta dieta la hemos tomado desde clínicas y hospitales especializados en medicina biológica en Europa, que tratan enfermedades crónico-degenerativas, donde ellos primero utilizan productos que sean 100% naturales, hechos por ellos mismos o producidos en la tierra sin químicos, sin preservativo, todo lo que son realmente los alimentos orgánicos, por decirlo así. Aparte de eso, de una manera preparada que tenga un sabor adecuado para el paciente. No se trata de tampoco darle algo de comer que no le guste, sino que tenga un agradable sabor al paladar. Tercero, que vaya logrando un efecto desintoxicante, drenador, desinflamatorio a la misma célula, para ayudarle a que su estado donde se encuentra sea la mejor calidad. Esto, a lo largo del tiempo, vamos a generando un poquito de procesos. Una dieta alcalina inicial podría ser una dieta desintoxicante. Después de un proceso o de un tiempo específico con cada paciente, vemos los resultados, podemos pasar a una segunda fase donde hay una dieta que continúa siendo desintoxicante pero que empieza a ser drenadora también, a sacar. Luego viene un proceso que es desinflamatorio sin dejar los otros dos de lado. Y luego entramos a una dieta de mantenimiento, que sin dejar los tres anteriores empezamos ya a involucrar otros alimentos que pueden ser importantes para nuestra salud, pero sin dejar la dieta alcalina. Ahí ya nos vamos a ir a no un 100% vegetariana, orgánica, sino a un 70% y dejando un 30% de proteínas animales, pero con ciertas características. Más que todo pescado, por los omegas 3, y también de pronto pavo o pollo orgánico, más no carnes rojas por la misma situación. Las carnes rojas siempre son ácidas, a menos que sepamos de buena fe que la carne roja que vamos a consumir de res haya sido de un ganado que ha sido alimentado pastando adecuadamente, que no ha tenido fertilizantes, que no ha tenido químicos, pero hoy en día eso es muy difícil de encontrar. O sea, como quien dice que fuera una carne orgánica, es muy difícil de encontrar, pero existe. Así es de que esa podría ser una alteración. Sin embargo, la estructura de la carne roja por sí es ácida. Entonces, por esa razón, ese es un proceso de alcalinización. Entonces, hablando del cáncer como tal, tenemos que tener en cuenta todo esto del pH, de cómo vamos a alcalinizar el proceso de las células para evitar una mayor propagación. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros atacamos al cáncer por medio de una alimentación adecuada y de varios procesos complementarios desde diferentes puntos de vista, lo que vamos a hacer es como asediar a la misma célula cancerosa, rodeándola y atacándola desde el punto de vista más vulnerable, su alimentación. Entonces no le va a quedar de otra que morirse, así de sencillo, porque no va a recibir lo que normalmente recibe, el azúcar, los procesos inflamatorios, los productos tóxicos, que es lo que realmente ellos, o las células como tal, metabolizan en su interior para poder sobrevivir y poder multiplicarse. Usted estaría, bueno, supongo que dependiendo de los casos, pero antes de llegar a la quimio, ¿podríamos nosotros, o se recomienda, o usted lo maneja, doctor? Mire, la mayoría de los pacientes que yo tengo de cáncer son pacientes que han sido recorridos ya de diferentes maneras, han probado radio, cirugía, quimio, y por alguna razón ya no tienen más que ofrecerles y entonces llegan conmigo. Lo ideal es que llegaran conmigo desde un principio, claro, porque antes de recibir toda la toxicidad de la misma quimio, que genera una toxicidad bastante fuerte, una radioterapia que es una quemadura de la misma estructura celular y de sus alrededores, y el tejido ya no se regenera. O bueno, en la cirugía obviamente estamos mochando el tumor, quitándolo, descabezándolo, y disminuye mucho la carga tumoral. En eso estoy más de acuerdo a nivel quirúrgico, más que la quimio y la radio. Si yo fuera un paciente con cáncer, y se lo digo y se lo firmo a quien quiera,
nunca me sometería a un tratamiento con quimio y radio porque los efectos secundarios son peores que la misma enfermedad. Ahora, las estadísticas hablan que realmente son poquitos el porcentaje de los que realmente salen adelante. Pero sí, si comparamos los pacientes que se han tratado de una manera más natural, desintoxicando su organismo, porque es que el cáncer es una enfermedad, como le dije al principio, llena de toxinas. Entonces empezamos por ahí, desintoxicando. Y obviamente tenemos que trabajar mucho el sistema inmunológico. ¿Qué le parece, doctor? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. No, hombre, está el doctor como para que nos sentemos hora y media, ¿eh? Pero no, sigue el programa de Mamá Vamos Juntos. Programa, yo los invito también a que nos acompañen diariamente de 2:30 a 3 de la tarde y que a partir de esta semana, bueno, pues ya estamos a la mitad de la semana, bueno, hoy es lunes, se queden con el programa especial de Mamá Vamos Juntos. Doctor, ya nos explicó y me pareció bastante claro, aunque fue como un médico muy rápido, pero bueno, vemos que entonces el proceso de la alimentación juega un papel muy, muy importante. Ahora, ¿cómo se aborda? El abordaje de un paciente con un cáncer o con cualquier enfermedad crónico-degenerativa tiene que ser de manera integral. No solamente la nutrición. Para mí la nutrición juega un papel del 50% en su tratamiento. Hasta ese punto se lo digo. Desde luego teniendo en cuenta todo lo que le acabo de comentar. La segunda parte es la parte emocional. Que pues yo sé que usted ha hecho programas con Patti Montoya. Ella es una terapeuta que trabaja conmigo y hace esa parte de mis pacientes. Muy importante porque todo ese tipo de emociones encontradas van a surgir y van a tener mucho que ver en la posición del cáncer. La otra parte es la parte física, o sea, la parte de tratamiento. Aquí vamos a abordar al paciente, pues, primero, aparte de la alimentación que ya estuvimos, tenemos que darle un aporte de oxígeno especial. Llevar una gran cantidad de oxigenación a esas células que al mismo tiempo nos cumplan otras funciones, que sean desinflamatorias, que sean revitalizantes, en fin. Eso lo podemos hacer con diferentes... ¿Cómo se toma ese oxígeno? Bueno, existen varias maneras. Yo lo que hago es con terapias de ozono, pero el ozono tiene diferentes y múltiples maneras de aplicarse. Todo depende de las concentraciones que manejemos y cómo lo manejemos. El ozono puede ser intravenoso, intramuscular, puede ser local, puede ser rectal, puede ser muchas cosas, o inclusive podemos hacer un programa que incluya muchas cosas con el ozono con el mismo paciente, que es lo que realmente yo trato de hacer para darle estímulos inmunológicos a diferentes partes. La otra parte es el sistema inmunológico. En un paciente con cáncer juega un papel muy importante. Las células cancerosas conviven con las células normales y el linfocito, que en este caso es la célula de primera línea de defensa, no lo reconoce como extraño. Que son como los soldaditos blancos. Exacto, por lo tanto no lo ataca. Los linfocitos T y las natural killer, que son otro tipo de linfocitos NK, su función es esa, pero no los atacan porque no los reconoce como extraños. Han convivido siempre y los parece ahí. Entonces el sistema inmunológico no está actuando. Para hacer eso, en un proceso inmunológico lo que hacemos es activar los sistemas inmunológicos, los linfocitos T y las NKs, inmunológicamente hablando, para que reconozcan a sus enemigos, que en este caso son las células tumorales, y los ataquen, se los vayan por ellos. Pero ellos mismos, de manera natural. Sí, de manera natural. Es una manera que es un proceso, eso ya necesitaríamos un programa especial para eso, pero se hace con un laboratorio inmunológico especializado, con personal especializado en inmunología, de hematología. De ellos se encargan de hacer todo este proceso. Pero la idea es activar ese sistema inmunológico que va a hacer las funciones de quimio o de radio. ¿Por qué? Porque va a atacar las células tumorales. Nada más que aquí hay una cosa. No deprime el sistema inmunológico, sino que lo va a activar. 2, no ataca las células normales, sino que al contrario las va a ayudar. Y 3, no se llena de toxinas, que es muy importante, esa es la diferencia. Entonces, esa es una parte integral, la inmunoterapia, la nutrición, la parte emocional, la parte física, las vitaminas, los minerales y todo un proceso de biorregulación funcional que yo manejo con medicamentos de homeopatía combinada para producir un efecto completo en el paciente de revitalización. Es un proceso largo, igual que cuando se mete a una quimioterapia es un proceso también largo, pero con la diferencia que no vamos a tener esos efectos secundarios y que le vamos a dar calidad de vida al paciente. Yo no sé, ni te puedo asegurar si lo vamos a mejorar o no, pero lo que sí te puedo decir es que no va a seguir avanzando.
La tabla de la evolución de la enfermedad, de cualquier enfermedad, un paciente con cáncer está ubicado en la última, que es la fase de degeneración. Lo que vamos a tratar es de pasar ese paciente a una quinta fase, que es la fase de desdiferenciación. Quiere decir como que vamos a tratar de regresarlo hasta donde podamos, porque ya está en la parte crónica, ¿sí? Hasta donde podamos y a mantenerlo con buena calidad de vida. Doctor, de eso se trata. Gracias. Usted decía, y tenemos muy poquito tiempo, que el cáncer se manifiesta o nos enteramos que tenemos cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, bueno, pues con la exploración y de pronto sabemos que tenemos ahí la bolita, pero ¿cómo podemos saber que en el organismo hay cáncer? Es muy difícil, por eso existen todas las campañas médicas, la detección oportuna, la visita con su médico para que haga sí, con su ginecólogo, que se haga la mamografía constantemente o más bien periódicamente, que tenga una buena alimentación, que si se nota algo raro o si se siente mal se haga un chequeo médico, que vaya con su médico para que se haga un panel completo de estudios y detectarlo a tiempo. No como llegan ya que no le puse cuidado a esto, que parecía insignificante pero resultó ser en esto. Tengo pacientes ahorita que llegan que han tenido unas bolas por mucho tiempo y no le hicieron caso a eso. Resulta que esas bolas eran bolas tumorales, ¿sí? Y ahora ya dieron metástasis. Entonces, por favor, cualquier cosita que ustedes noten, es importante que se hagan ver de su médico. Entonces, definitivamente encontramos una calidad de vida en la medicina biológica. Es precisamente una de las funciones y los objetivos nuestra, es una medicina de biorregulación funcional, tratando de devolverle al cuerpo de la manera más natural cómo funcionan sus órganos, cómo funcionan sus sistemas y cómo mantenerse vivo. Perfecto, yo le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias. El que esté con nosotros, el doctor Ricardo Dueñas, está su número de teléfono en la pantalla. Y bueno, pues hoy que es lunes 14 de octubre, iniciamos con esta campaña de Mamá Vamos Juntos. Como ya le he comentado en otras ocasiones, sumándonos en este esfuerzo aquí en Más que Palabras. Al terminar este programa, quédese en Red Estatal, el programa de Mamá Vamos Juntos, con su atención. Muchísimas gracias. Hasta mañana, que la pasen.